los saludamos y les presentamos a Pamela Po Cifuente, una amiga nuestra, socióloga ella, con 12 años de experiencia en temáticas medioambientales, eh, y además es ella una politóloga que participa de la red de politólogas de Chile y se encuentra con nosotros hoy día para conversar de diversos temas que la contingencia nos aconseja que analicemos. Pamela, presentada usted ante nuestros amigos de la Ventana Ciudadana. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar de este medio de comunicación que es de Concepción, donde vengo yo, así que me encanta poder llegar por esos lugares. Pamela, acabamos, para entrar en tema, acabamos de recibir la noticia que Biden ganó en Estados Unidos. Ahora, una cosa es que haya ganado, digo yo, y otra es que pueda asumir, porque cuando tenemos al frente un señor límite con lo desquiciado, cualquier cosa se agrava. Y permíteme hacer un par de comentarios al respecto, creo, y a la que te invito a que te sume. Creo que es un tema delicado porque esto plantea a Estados Unidos, un país influyente desde el punto de vista económico, cultural, no podemos negarlo, y desde el punto de vista del tipo de democracia que él tiene, a mi juicio no muy participativa, por la forma de elegir a sus presidentes, pero que puede generar un caos mundial si la situación se tensiona. De hecho, ya hemos visto enfrentamientos entre partidarios de una y otra candidatura. Pero vamos a lo siguiente para que tú hagas una mención de análisis a la situación, pero también a que una de las cosas que dijo Biden interesante es que inmediatamente de ganar, él iba a firmar nuevamente el tratado que se hizo en Francia hace unos años atrás, que tiene que ver con el tema medioambiental. Sí, efectivamente, yo creo que hoy en día el hecho de que haya ganado Biden es una oportunidad, si bien da una esperanza, en el sentido de que existe la posibilidad de que Estados Unidos se reintegre, ¿cierto?, al Acuerdo de París. Cuando Trump fue elegido, en ese momento él planteó que prácticamente el cambio climático era una invención de alguien, no era cierto, ¿cierto? Era un negacionista. Y con ese tema, ¿cierto? Él amenazó que se iba a salir del Acuerdo de París, cuestión que efectivamente hizo y que se concretó ahora recién, hace como unos días atrás, en realidad se concretó ya definitivamente la salida del acuerdo. Por lo tanto, el hecho de que esté Biden, ¿cierto?, haya sido el presidente elegido, da una pequeña oportunidad y posibilidad de nuevo para poder tener esperanza de limitar la temperatura, ¿cierto?, en 1,5 grados de aquí al 2030 o ya definitivamente 2 grados, si es que las cosas no andan muy bien entre China y Estados Unidos, que son los grandes emisores y que son los que tienen que definitivamente colocarse a la vanguardia con respecto al tema de las emisiones, dado que el tema del cambio climático es la gran amenaza que tenemos de aquí a unos años más. O sea, ya estamos viendo efectos del cambio climático. Tenemos, por ejemplo, en Chile una mega sequía muy importante y por lo tanto, en ese sentido, creo que esta es una oportunidad, da esperanza, no hay nada dicho todavía, obviamente, pero creo que por lo menos esperanza para la búsqueda de soluciones en esta materia. Hagamos una mezcla de análisis político y de análisis medioambiental. Eh, Tus competencias aquí brillarán por tu argumentación. Porque el tema político tiene que ver con lo siguiente. Y yo quiero recomendar a nuestros lectores y a ti, Jean Simon, una politóloga de la Universidad de Concepción, en una entrevista que hicimos hace unos meses atrás, los invito para que la busquen y la escuchen, señalaba que Estados Unidos tiene un problema integral de estructura.
y que viene cayendo significativamente desde el punto de vista de lo que es un referente mundial y de las influencias que tiene como país, pero por tanto ella decía, el tema no se resuelve en términos de la situación que vive Estados Unidos con una elección más. Sin embargo, eh, que haya ganado, comillas, un demócrata y que salga de la Casa Blanca un tipo que ha eh, protagonizado eh, eh, actitudes que provocan a medio mundo, y digo a medio mundo fundamentalmente a los intelectuales, a la gente de la ciencia, no nos olvidemos que de los científicos dijo que no sabían nada, y negacionista en el plano el plano medioambiental impresionante. Ha provocado a todas las áreas del desarrollo humano. Y por tanto, eso deja más tranquila esta posibilidad de que asuma. Entonces, tu comentario desde esos dos puntos de vista, desde el punto de vista político y desde el punto de vista eh, medioambiental. O sea, mira, yo hace un buen rato ya vengo diciéndolo, lo he estado escribiendo en algunas cosas. Hoy en día asistimos a varias crisis, o sea, el mundo está en una crisis permanente, en un clímax de distintas crisis, ¿cierto? Tenemos la crisis sanitaria, que efectivamente es un elemento que empieza a preponderar, ¿cierto?, con el tema del COVID-19 y que hace mención, ¿cierto?, a la crisis climática y ecológica. O sea, la pandemia se produce por la crisis climática y ecológica que tenemos ya encima. Y esto es como un botón de muestra de lo que es estar en una crisis, en el fondo que es global. Es un botón de muestra. Y a esas dos crisis asiste la crisis de la democracia, que viene en descomposición, ¿cierto? Ya hace varios años que estamos viendo, ¿cierto?, que en distintas partes del mundo el sistema democrático está siendo puesto como en jaque, ¿cierto?, por distintos elementos que uno puede analizar. O sea, un ejemplo de aquello es la irrupción de las redes sociales y el rol que juegan las noticias falsas, la exacerbación, ¿cierto?, de algunos, como por ejemplo la rabia en contra de los inmigrantes, el tema del negacionismo. O sea, tenemos elementos que van configurando, que se van configurando, que para la democracia son tremendamente nefastos. La gente está hay un tema también que es importante con las redes sociales, como que ya nos estamos acostumbrando a leer 140 caracteres o 240 ahora en Twitter, un poquito más en un post, y ya la gente está dejando de leer, ¿cierto? Está dejando como el conocimiento desde otro lugar. Yo sé que las redes sociales han sido beneficiosas también para algunos movimientos, pero también se están mal utilizando y por lo tanto han puesto a la democracia en un pie bien complejo de cómo, o sea, imagínate Twitter, todas las medidas que tomó para evitar los bots, todo este tema de las elecciones propias de Estados Unidos, y acá en Chile, que también nos tocó un poco el tema del apruebo y el rechazo, que los días que estuvieron con prohibiciones en Estados Unidos, los bots del rechazo no pudieron, en el fondo, salir así como poner trending topic y todos esos temas. Entonces la democracia hoy en día está tensionada, y por lo tanto es súper significativo que la democracia de Estados Unidos en el fondo vuelva, entre comillas, a un curso un poco más normal y no de la locura que Trump tenía en el fondo, que prácticamente estaba gobernando por Twitter. O sea, eso no puede ser. O sea, en el fondo está socavando los lineamientos que son democráticos y que obviamente se estaban colocando en jaque. Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante tomar en cuenta esas crisis que estamos viviendo. Pamela, permíteme valorizar tu marco de análisis, porque yo creo que nos hace falta eso. Yo tengo la impresión de que nuestros análisis son demasiado coyunturales y poco integrales respecto de los temas. Y tú has puesto ahí
el tema de la pandemia obviamente va de la mano con la crisis medioambiental, va de la mano con las estructuras sociales que tienen los distintos países y tiene un marco de sustentabilidad que es el neoliberalismo, que genera las condiciones para todo esto. Pero yo quiero poner otro tema, Pamela, si tú me lo permites. Yo tengo la sensación, y lo he dicho, lo he repetido en distintas conversaciones con personas como tú, que tiene que ver con que yo creo que la humanidad está en un problema serio. Esta época que nos toca vivir, esta Mm. era, eh, asiste a un rebajamiento intelectual cuyas manifestaciones se expresan en que los niveles de desarrollo intelectual se han visto rebajados. Te pongo un ejemplo. Si nosotros echamos un vistazo hacia la rápida a los parlamentarios que hay en Chile, perdón, pero da pena, rabia y de todo. O sea, ¿cómo es posible que gente que no sabe nada esté en el Parlamento? Otra, otra manifestación de esto es que llegue Trump al gobierno de Estados Unidos, que llegue Bolsonaro al gobierno de, de Brasil. Lo mismo pasa con Venezuela, para mirar hacia el comillas, como dicen algunos, hacia el otro lado, me parece un atentado a la inteligencia. Pero, pero, pero este deterioro de los niveles intelectuales tiene que ver un poco con lo que tú decías, las redes sociales, esta forma de vida que hemos abrazado como un todo. Yo creo que la tecnología es buena siempre y cuando los hombres sepamos elegir lo mejor de ella, siempre y cuando no se acabe el razonamiento colectivo. Hoy día no estamos razonando colectivamente y eso ayuda al deterioro intelectual cuando no razonamos en conjunto. Entonces quería poner ese tema porque ¿cuánta gente tiene conciencia real de este deterioro? ¿Cuánta gente razona respecto de la gravedad medioambiental que vive Chile y el mundo? Mira, yo creo que acá hay varios elementos como tú mencionas, o sea, la democracia en sí y en general la vida se está poniendo, tenemos una irrupción, ¿cierto?, de estas tecnologías que están también haciendo que decisiones se graviten para un lado u otro. Y eso también genera una pérdida de... pero antes de eso, creo que es importante mencionar que la democracia también ha estado en juego porque lamentablemente la promesa que se hizo, ¿cierto? La promesa incluso del mundo progresista ha sido una permanente traición. Una traición en el sentido de que, no sé, por ejemplo, Perdón, lo estás viendo desde el punto de vista chileno. sí, chileno y latinoamericano. O sea, piensa tú que los gobiernos progresistas basaron finalmente todo sus políticas, algunas más focalizadas, otras no tanto, pero en el fondo basadas en el extractivismo. Entonces, el extractivismo, por ejemplo, genera muy poco desarrollo, muy bajo desarrollo, genera rentas increíbles, pero en el fondo, en el caso chileno específicamente, se dieron a políticas públicas muy focalizadas, lo que no generó obviamente ninguna riqueza para la sociedad en su conjunto, y ahí tú tienes también uno de los efectos de la respuesta al estallido social. O sea, tú tienes que hay un elemento, por ejemplo, el apruebo de las comunas donde se les llama zonas de sacrificio, fue un alto voto, ¿cierto?, del apruebo, y ahí tú tienes que hay un problema, ¿cierto?, con el tipo de desarrollo que estamos llevando. Por lo tanto, hay una desconexión de qué es lo que pasa, ¿cierto?, de las élites económicas con el desarrollo que están llevando las regiones o los distintos territorios donde se ven estos proyectos de inversión. Entonces, en esa lógica, este bienestar no se ve de forma generalizada. La Constitución sabemos que es un problema para poder también hacer política, y el tema de las redes sociales y todo lo que ha generado es que fue como una promesa de reunir a la gente, cierto, en torno, pero nada que es gratis es tan inocente. O sea, tú a las redes sociales le estás entregando información permanente y por algo Twitter es gratis, Facebook es gratis,
Entonces, en ese sentido, estas distintas redes sociales están recopilando información y esa información y datos para algo sirve. O sea, y ahí hay un documental muy bueno que se lo recomiendo, está en Netflix, que se llama El Gran Hackeo, y es como empresas como Cambridge Analytica tensionaron, ¿cierto?, la democracia y la llevaron a elegir el Brexit, a Trump. O sea, tiene que ver este tema de las tecnologías. Entonces la democracia por una parte está en crisis por esta falsa promesa o por finalmente porque la élite económica y política traiciona finalmente como los deseos de la ciudadanía y por ende la gente no quiere participar porque no se ve llamada ni convocada a un proyecto que obviamente es complejo de llevar y el desarrollo como se está llevando en todas partes del mundo es complejo en el fondo convocar hoy en día porque finalmente y yo lo planteo siempre en las charlas que doy y todo, hay un tema de centro-periferia todavía, hay un tema de norte-sur. Entonces, en ese sentido, los países del sur van a seguir siendo subdesarrollados si seguimos en esta lógica norte-sur y no y ahí es donde creo que la crisis climática y ecológica da una posibilidad que es mínima, una oportunidad muy mínima para que el Estado también vuelva, ¿cierto?, los gobiernos a pensar dentro del Estado a veces sin abandonar la aldea global, porque el multilateralismo obviamente ha funcionado muchas veces posguerra, ¿cierto? Post Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Pero hoy en día no está dando las respuestas necesarias para que los países se hagan cargo del problema que genera la crisis climática y ecológica. O sea, por ejemplo, Chile es un país tremendamente vulnerable al cambio climático y todas las políticas que se están llevando hoy en día son políticas a la europea. Pamela, Mitigación de emisiones, por ejemplo, y no Pam- adaptación. Pamela, te propongo lo siguiente, cerremos el capítulo internacional para que nos concentremos después en Chile, pero cerrémoslo de la siguiente forma. Yo tengo un matiz contigo y tiene que ver con que tu análisis muy acertado, muy interesante, eh, eh, nos muestra de que las democracias en el mundo están en modificación, en un largo proceso de envejecimiento, porque yo digo, esta elección en Estados Unidos ha demostrado de que a lo menos Estados Unidos va a tener que cambiar su sistema electoral o lo van a revisar y su propia constitución. Pero yo creo que esto tiene que ver con lo siguiente. Yo creo que el neoliberalismo, que a mi juicio no es un sistema solo económico, sino que es político, social y filosófico, lo he dicho no sé cuántas veces en este espacio, eh, influye en el deterioro de las relaciones sociales y humanas. Y porque nos ha transformado a todos en seres individualistas, unos más, otros menos. Cuando llueve todos nos mojamos y aquí lo que más hace llover el neoliberalismo es el individualismo. Entonces, eso para, para cerrar. Y además otro matiz que tengo contigo que yo no diría que asistimos a un desarrollo ni en Chile ni en el mundo. A lo que asistimos es a un crecimiento económico. Lo que el neoliberalismo postula es a un crecimiento económico y no a un desarrollo, porque el desarrollo es integral, el desarrollo tiene que ver con respetar el medio ambiente, con respetar a los seres humanos, con respetar las diversidades étnicas y de todo tipo. Te digo eso para que tú cierres la mirada a Estados Unidos y medioambiental. Y además porque tenemos algo pendiente. ¿Qué va a pasar cuando superemos la pandemia en el mundo? ¿Cómo van a reaccionar los gobiernos y las ciudadanías internacionales después de la pandemia? ¿Vamos a terminar más deteriorados o vamos a terminar más solidarios? Mira, yo creo que si bien el neoliberalismo ha permeado y ha sido un problema, o sea, constante, Chile llevó a un individualismo exacerbado y a nivel internacional viene toda una arremetida de globalización con la OMC, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. O sea, hay una pérdida en ese sentido, ¿cierto?, de generar obviamente un bienestar o una aldea global mucho más armónica, sino que se profundizaron políticas neoliberales a nivel mundial y eso está mega estudiado y todo.
Pero aún así, si bien el neoliberalismo tenemos un grave problema con él, el problema que tenemos también es que se da con todas las ideologías finalmente. ¿Y por qué razón? Porque en general las ideologías, el problema que tienen o que se genera es que están centradas en el ser humano. Hay una visión antropocéntrica, ¿cierto?, del desarrollo, de cómo yo me relaciono con la naturaleza, etcétera. Y esta visión antropocéntrica es la que hoy en día nos tiene problemas. Esta visión antropocéntrica es la que no permite, tanto en estados que tienen una visión más neoliberal de la economía o en las mismas economías que son socialdemócratas o etcétera, finalmente todas nos llevan al mismo lugar. Y ese es un problema que hoy en día que está latente, está patente, y en ese sentido creo que es como este nuevo pacto social que tenemos que resolver, y hay que resolverlo tanto a nivel estatal adentro como hacia afuera. Y ese es un tema que es tremendo desafío, y como tú planteas el cómo salimos, ¿cierto?, de esta problemática, de esta problemática vamos a salir, creo yo, se requiere de un gran pacto social primero, y si bien de un pacto social también se requiere de fijar una transición socioecológica del sistema, y eso es complicadísimo porque en el fondo las élites económicas y políticas no lo están entendiendo. Finalmente, yo creo que acá tenemos dos posibilidades: o vamos a salir por la buena o vamos a salir por la mala, en el sentido que la mala es que los estados sigan en lo mismo, no hagan las transformaciones que hay que hacer, y obviamente la crisis climática y ecológica te va a pegar con todo, y eso va a significar que van a haber desastres ambientales, etcétera, y va a haber que hacerse cargo, no va a haber agua. De verdad, suena muy apocalíptico, pero para allá va la cosa. O sea, los escenarios Sí, pues, son muy, así muy es. tremendos. Y por otra parte, por la buena, es la que yo digo que si bien el multilateralismo no estaría funcionando con el Acuerdo de París, esperemos que con Biden sí ocurra, eh, vamos a tener, yo espero que los estados se proyecten, y más allá de los colores políticos, en buscar soluciones, como en el caso de Chile, en enfocarse en la adaptación y resiliencia, que es una cuestión muy importante, como por ejemplo tenemos glaciares, estos se están derritiendo, otros destruidos por la minería, dejar las plantaciones monocultivos, o sea que hay un tema de que no da la cantidad de agua que se requiere para tener la cantidad de forestales que existen. O sea, hay un tema de que hay que volver a una escala más regional, y creo que la Constitución da esa oportunidad en el caso chileno, de volver a una escala más regional, a una escala más ciudadana también para algunas cosas, como por ejemplo la energía. Se podría hacer descentralizada, pero chocas al tiro con los intereses de aquellos que quieren seguir manteniendo todo tal cual como está. Pamela, bajamos entonces definitivamente a Chile y partamos con un pequeño análisis político, porque yo te quiero señalar y quiero tu opinión como politóloga, eh, que este gran triunfo de la ciudadanía y no de los partidos políticos, lo que han hecho los partidos políticos es colgarse. Es como digo yo por ahí en algunos escritos, es la apropiación indebida que han hecho los partidos del triunfo de la ciudadanía. Eh, y está complejo porque si no tenemos listas únicas de independientes y si no hay espacios reales para que los independientes eh, compitan, comillas, de igual a igual, la cosa se complica. Si los llamados partidos de oposición y los oficialistas compiten con dos o tres listas y los independientes no logran hacer una sola lista, nos complicamos. Si la derecha saca el 30% de los votos, hasta aquí llegó el proceso constituyente que permitiría democratizar el país, salir finalmente de esta eterna transición a la que nos han llevado los políticos durante estos 30 años de democracia. Entonces, primero una mirada, porque nosotros necesitamos la constitución para superar las insuficiencias desde el punto de vista medioambientales, políticos, sociales, culturales.
de todo tipo, un marco distinto, pero ese marco ni soñarlo si la derecha saca el 30%. Entonces, digo yo, ¿y por qué no hacemos primero un gran llamado a que los independientes tengan en cada distrito del país una sola lista de independientes? Y a los señores políticos un grado mínimo de consecuencia con la democracia, que no lleven candidatos a la constituyente ellos, que se resten esta vez. Y si no, la ciudadanía no vota en las próximas parlamentarias y en las próximas elecciones de gobernadores que a ellos tanto les interesa mantener como poder. A ver, yo ahí tengo un matiz. Creo que hay que tener súper claro que la democracia no se sostiene sin los partidos políticos. O sea, es un tema archimega estudiado y hay que fortalecer los partidos políticos. Hoy en día, efectivamente, los partidos políticos de Chile han sido, en general, de todos los colores, han sido como bien deprimentes en cómo han llevado la política y la cancha chica y las peleas, que finalmente da vergüenza porque hay muchos temas que son mucho más relevantes y que lamentablemente no hemos visto que estén a la altura. Efectivamente, el tema del apruebo y el rechazo, ¿cierto? Finalmente es un triunfo de la ciudadanía que se vio, ¿cierto?, en las calles desde el estallido social en adelante, ¿cierto? Y que no ha parado de estar en las calles. No se han dejado de hacer ollas comunes, no se han dejado de hacer cosas en las cuales la ciudadanía se convocó. Pero si bien tenemos por una parte ese error, la ciudadanía también cometió un error. Y el error de la ciudadanía es haberse despolitizado totalmente, porque en el fondo, bueno, la dictadura en el fondo bien pensado lo hizo y hubo una despolitización de la ciudadanía. Y ahí es cuando Tomás Nulián habla también de este Chile nuevo, que en el fondo pasamos a ser, en vez de ciudadanos, pasamos a ser consumidores. Entonces, en el fondo, nos cargamos hacia el otro lugar y efectivamente el modelo neoliberal produce ese nivel de individualismo también. Y entonces tuvimos que desde el estallido social hasta el tema casi un año, ¿cierto? Hemos estado en un proceso de educación cívica acelerado en la cual la ciudadanía tuvo que saber qué era la constitución, para qué servía, por qué y todo el tema. En ese sentido, yo creo que efectivamente los partidos políticos en esta pasada, yo no sé finalmente si se va a lograr sacar el proyecto que potencie, ¿cierto?, el rol de los independientes, pero si eso no lograra salir del Congreso, porque estamos ya con la maquinaria andando, o sea, 60 días más se tienen que inscribir las candidaturas, entonces estamos con plazos muy acotados, los partidos políticos debieran dar espacio a los independientes. Por ejemplo, en el caso de Revolución Democrática vi que ya habían algunos independientes que van en sus listas. Yo creo que si van en los partidos políticos, por último, a mí la tranquilidad que me da es que por lo menos sé qué tendencia política son, porque lo independiente no significa que haya un purismo en cuanto al pensamiento, uno pensará de alguna forma, de alguna tendencia, entonces en ese sentido hay que tener cuidado con aquello. Por lo tanto, supongo que si los independientes no logran, ¿cierto?, tener más representación, los partidos políticos sí o sí tienen que abrir un espacio importante dentro de las listas para independientes que obviamente piensen en la corriente política que sea similar. En ese sentido, creo que ahí hay una oportunidad. O sea, hay una oportunidad de que esto sea, y espero que los partidos políticos sean inteligentes y ojalá que nos lleven dinosaurios, porque se abrieron unos sarcófagos el otro día después del apruebo, de que ganó el apruebo, se abrieron varios sarcófagos donde en el fondo salieron políticos que tú decís, pero ¿cómo esta gente todavía pretende tener una cuota de poder en estos espacios en el fondo? Entonces ahí hay un tema también ético. Pamela, te cuento que nuestro medio, la ventana ciudadana, se abre a la ciudadanía para dialogar, para entregar a través del generoso aporte de muchos intelectuales y académicos de distintas universidades opiniones temáticas respecto del desarrollo humano para que la gente pueda analizar, discutir, debatir y, por tanto el tema del debate respetuoso está presente en nosotros. Y, por tanto, déjame señalarte algún matiz que tengo contigo respecto de lo siguiente. Efectivamente, en una democracia, comillas, histórica y normal, los partidos políticos eran un sustento a la democracia, pero partidos políticos consecuentes, decentes, con gente inteligente y con ética y moral,
hoy día en Chile, para mí, ninguno de los partidos que existen expresan eso. Se olvidaron, porque tú decías, la ciudadanía se despolitizó, ¿no? La ciudadanía ha tenido un rol político que ha llevado a este gobierno a hacer las presiones más significativas. No ha habido un ente conductor, no ha habido un ente político. Y si bien yo estoy de acuerdo contigo en que la democracia necesita partidos, sí, pero ninguno de estos en Chile hoy día representan ni la ética, ni la moral, ni siquiera una ideología que sea capaz de orientar en los procesos. Y por tanto, tú decías, necesitamos educación política. Claro, yo fui militante de un partido por muchos años y miembro de su comité central y de su comisión política, pero se militaba, había reunión toda la semana y el que no asistía a una reunión era sancionado. Eso era militar, era comprometerse, era poner toda nuestra inteligencia al servicio del desarrollo de los grandes intereses de la nación. Y no lo que hay hoy día, que son grupos políticos que lo único que hacen es administrar cuotas de poder para beneficio personal y de grupo. Entonces, hoy día yo creo que hay una descalificación porque lo ha dicho la ciudadanía. O sea, cuando la ciudadanía dice que vota constitución por una constituyente y no por una mixta, está diciendo no a los partidos, no a los militantes de los partidos. Cuando hoy día las encuestas, que hay varias, te voy a compartir algunas, dice que más del 85% de los que votamos apruebo, no estamos dispuestos a votar por partidos políticos, es una señal muy clara. Si los partidos llevan candidatos, van a dividir la votación y le van a hacer un gran favor, como le han hecho durante mucho tiempo, un gran favor a la derecha. ¿Cómo lo han venido haciendo? El, el- el partido del orden está detrás de los partidos de la oposición y los ordena cuando quiere, incluso para salvar de acusaciones constitucionales a ministros. Entonces, te llevo ahora, Pamela, a ver el tema medioambiental. Los cambios constitucionales deben apuntar, por ejemplo, la lectura que ustedes expertas en el tema hacen, tan ligado veo yo este tema de las conductas históricas, trascendentales de los pueblos indígenas, eh, con los temas ecológicos, con los temas medioambientales. ¿Cómo ves tú que estos temas se interactúan, cómo se cruzan, eh, cómo hacer participar a las etnias en esta nueva constitución para que tengan su pensamiento y quede puesto también en la macro visión ecológica? Bueno, yo creo que acá hay varios elementos. O sea, la Constitución debiera ser un Estado plurinacional, en el fondo donde se reconozca, obviamente, que hay distintos pueblos, saberes, etcétera. Hoy en día los pueblos originarios resguardan el 80% de la biodiversidad a nivel mundial y son los más amenazados por el tema del cambio climático y los distintos elementos que están ocurriendo en cuanto a las amenazas tanto de su propia vida y sus territorios y la lucha por protegerlos que han llevado adelante. En ese sentido, yo creo que ahí hay una respuesta a dar, ¿cierto?, dentro de la Constitución y obviamente debiera en la Convención Constitucional tener los escaños reservados que tanto ha costado tramitar en el Congreso Nacional, debido a que el gobierno no tiene ningún interés en abrir los cupos para aumentar, ¿cierto?, es la participación que tendría que ser idealmente los 155 convencionales con una cantidad más en el fondo para poder dar esa representatividad. Me imagino que, espero que salga el proyecto de ley. Como te decía en la respuesta anterior, hay un tema con el tiempo. Tenemos 2 meses para inscribir candidatura, entonces está todo muy apretado, muy complejo y esperemos que se llegue a la mejor respuesta sobre aquello.
Por otro lado, en temas medioambientales que debieran estar dentro de la Constitución son, por ejemplo, hablar de un medio ambiente sano, no de un medio ambiente libre de contaminación. La garantía constitucional del 19 número 8 se queda corta totalmente a lo que está ocurriendo hoy en día en materia medioambiental. El tema del agua, yo creo que esa es una de las madres de las batallas que va a haber, que obviamente es dejar, ¿cierto?, sacar la propiedad del derecho de aprovechamiento de rango constitucional, que eso es lo que no permite, en el fondo, hacer las reformas que se requieren en materia de código de agua. Yo ahí no planteo, y lo digo de frentón, muchos hablan de la nacionalización del agua, y yo ahí hago un matiz siempre en el sentido que a mí no me asegura que el que esté en manos estatales sea la mejor administración tampoco. Entonces, en ese sentido, creo que hay que volcarse, ojalá, y ahí hay que ver cuál va a ser la definición de territorio en la Constitución, que se mirara por cuenca o por macrozona, o sea, hay elementos que permitirían tener una mejor administración de la cuenca, ¿cierto?, del agua, y eso significa que no solo esa administración de la cuenca tiene que ser con los actores que son dueños del agua, sino que tiene que ser con todos los que están dentro del territorio. Entonces ahí hay un tema que hay que bajar, ¿cierto?, a una descentralización. O sea, sin descentralización yo creo que hay muchas cosas que no van a funcionar en la Constitución si en el fondo no hay una descentralización real, que tiene que ser en torno a los recursos que llegan a las regiones, como también a qué se hace o qué proyectos quieren las regiones. Y en ese sentido, tiene que haber algún cambio. Y por otra parte, el tema de ver ya, y esto ya es un poco más complejo, porque tiene que ver con una idea más filosófica de algunos temas, como por ejemplo generar el tema de los bienes comunes, cuáles van a ser definitivamente bienes comunes, porque ahí no entra la administración privada ni tampoco la estatal. Tiene que ver con, como lo del agua, yo diría que es un bien común. Entonces la administración de la cuenca viene dada por la gente y por quienes están en la cuenca. Por otro lado, yo creo que hay que ver la posibilidad de si se pueden establecer derechos de la naturaleza. Creo que el tema de que la naturaleza se puede restaurar debiese tener un derecho ético desde una óptica obviamente biocéntrica de los derechos, o sea, ya no desde una óptica antropocéntrica, sino que biocéntrica, en la cual la vida per se, ¿cierto? Hay un valor intrínseco que no es el valor que le damos nosotros a la naturaleza, sino que es porque el hecho de generar vida. Esos son elementos que creo que debieran, por lo menos, estar en una nueva constitución y un principio también de intergeneracionalidad. O sea, hoy en día no podemos ver, y el tema de la intergeneracionalidad no es un tema nuevo, o sea, es un tema que ya hace varios años atrás, varias décadas, la Comisión Brundtland en el fondo dijo, bueno, el desarrollo sustentable tiene que ocuparse de lo que van a ver las generaciones futuras, por lo tanto, el tema intergeneracional hay que remarcarlo porque no podemos en el fondo estar diezmando la naturaleza ni sus bienes en esta generación, sino que dejarle a la próxima también poder disfrutar de aquello. Mira, Pamela, no sé en qué tópicos del marco constitucional deben ir puestos temas, pero el tema de la regionalización, del carácter de las regiones. Mira, tú sabes que esta región está caracterizada como desarrollo forestal. Lo hicieron los gobiernos de la concertación, los que hoy día tanto critican. Y el tema de las buenas causas, el tema del carácter de las regiones, que a mi juicio tiene que ir de la mano con la, las características propias de cada región. O sea, caracterizar el país en función de las regiones y de sus capacidades productivas, comillas, naturales. Fíjate que en Concepción se declara, entonces, Concepción y Chillán, se declaran eh, regiones forestales. Pero el daño que se hace es tan grave, y aquí hay una pata económica también que va a tener que estar presente, porque hoy día se producen incendios forestales en la cordillera, en nuestra maravillosa cordillera, porque el bosque nativo está infectado con pinos. Han plantado pinos en en la propia cordillera de los Andes, o sea, entre medio del bosque nativo.
Hay hoy día un gran incendio y se está quemando el bosque nativo. Mm. ¿Quién paga eso? Segundo, las forestales invierten y rodean pequeños villorrios a lo largo de la región y del país y producen un atentado contra la vida humana de modo permanente, porque cada vez que hay un incendio, esos villorrios, la gente que ahí vive, ve amenazada eh, su calidad de vida y ve amenazada que los incendios le quemen sus casas. Entonces, eh, son temas súper interesantes. Yo creo que el suelo tiene que ver con, con, con que hay que hacer una caracterización, o sea, el suelo no puede ser utilizado como quieren los capitales, sino como quiere la ciudadanía, como quiere la gente, en función de un desarrollo, no de un crecimiento. Eso, Pamela, y además, eh, ¿cómo logramos que gente con conocimiento como tú en los temas medioambientales, así que también como científicos de distintas áreas y como académicos que nos hablen de cómo logramos un desarrollo en educación, en salud, pero también agentes sociales que pongan el acento en las reivindicaciones que la ciudadanía ha venido poniendo hace tantos años? eh, ¿Cómo nos arreglamos para constituir una, un plantel de ciudadanos constituyentes que dominen todos estos temas? ¿Qué hacemos? Mira, en materia forestal es súper complejo lo que ocurre hoy en día, es muy complejo el rol de CONAF también. Yo creo que van a haber algunas mejoras, lamentablemente en un largo plazo, en relación a la legislación, que es importante también decirlo. O sea, hoy en día hay un proyecto de ley, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde se está buscando que las forestales, ¿cierto?, los monocultivos entren a estudio de impacto ambiental. Y eso ya sería diametralmente una mejora, porque en el fondo saber realmente si tú puedes plantar una cantidad de hectáreas de pino en un lugar de forma tan extensiva como se realiza hoy en día, ¿cierto? Qué Yo, interesante. y eso es creo que hay una posibilidad, ¿para qué te digo cómo están las forestales y la corma y todo? Están todos corriendo en círculo, con todas las Perdón, presiones. Pamela, ¿todavía está el decreto que bonifica la plantación de pinos? No, ya eso ya no está funcionando. Funcionan unas cosas medias extrañas que no están dentro del 701, Pero pero contémosle a nuestros jóvenes que con ese decreto, no me acuerdo el número, que setecientos bonificaba. uno que es Con del eso se setenta y hizo cuatro millonario Ponce Lerú, Exactamente. multimillonario. Él era un técnico forestal, pidió créditos que tenía las puertas abiertas al Banco del Estado. Con esos créditos él compró terrenos y hizo plantaciones, cobró la bonificación y así fue haciendo, comprando más y más terreno hasta convertirse en un multimillonario, con el solo Exactamente. mérito de ser yerno del dictador. Exactamente. Entonces, eso ya no está rigiendo, pero en el fondo hay un problema con el modelo forestal. O sea, hoy en día, y esto es un tema que estoy recién estudiándolo, todavía no lo tengo tan desarrollado, pero va por ahí. Hay como una orquestación nuevamente para introducir monocultivos a través de los distintos elementos de compensación al cambio climático, o sea, compensación de emisiones vía monocultivos. Entonces, Interesante. hay una arremetida de nuevo del sector forestal, digamos que el tema del cambio climático perversamente les está abriendo un... Eso es porque la autoridad lo está haciendo así, no es un tema que sea así en todas partes. Está abriendo un nicho con respecto a la restauración de suelo, ¿cierto? Que es imposible que haya restauración de suelo con monocultivo. Por otro lado, tenemos las NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas, ¿cierto? Que es como el compromiso de Chile con respecto al Acuerdo de París, que entrega cada 5 años diciendo aquí estos son mis lineamientos para poder yo implementar distintas medidas. Y en ese sentido hay un tema de restauración de suelos que hay que mirar, porque hay una cantidad de hectáreas que va a ser con bosque nativo y otras que inexplicablemente van a ser con monocultivo. O sea, yo no lo entiendo y no lo voy a entender y me voy a oponer férreamente a aquella política. Por otro lado, tenemos que el proyecto de ley de cambio climático también habla de las compensaciones
Y ahí también hay que observar cómo se va a comportar el sector forestal y cuánto va a ser incluido. Entonces yo siento que con estas nuevas herramientas, si bien no existe el 701, el decreto de ley 700, no está funcionando el tema de los subsidios forestales, siento que están creando nuevos mecanismos basados en el tema de la lucha contra el cambio climático. Y ahí vamos a tener que estar con lupa, por lo menos todos los que nos dedicamos al tema medioambiental y política pública, por decirlo así, para denunciar lo que ha hecho ya, por ejemplo, Fernanda Salinas, que es experta en bosque, lo ha estado denunciando en muchos medios de comunicación, por otro lado yo en otras partes y así. Esos son elementos que hay que tener, vamos a tener que estar muy agujas con el tema. Y con respecto a, se me fue la última parte que me preguntaste, perdón. No, que tenía que ver fundamentalmente, no sé si está contestado, tenía que ver con lo complejo que es dotar de Ah, una nueva constitución cuando hay elementos económicos, sí. intereses de bien común, reglamentaciones. Yo creo que ahí lo que es importante es que queden ciertos elementos clave. Yo, por ejemplo, otro día en una junta de gente que trabajamos temas medioambientales, creo que hay que definir, ¿cierto?, cuáles son los intransables, cuáles tú podrías dejar de un lado, porque vamos a tener que, son tantos los temas que vas a tener que escoger en algún momento qué es lo que realmente tiene que quedar en la Constitución y lo otro lo vas a pelear en la ley simple, en el fondo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que empujar aquello y para eso se requiere de una ciudadanía también incidente. O sea, ¿eso qué es lo que significa? Obviamente el Mm. proceso empezó, partió y no se suelta, porque obviamente vamos a tener que ver cómo funciona, cuál es el reglamento que se va a dar la Convención Constitucional a sí misma para poder sesionar, cuál va a ser la transparencia, van a haber audiencias ciudadanas, o sea, las mismas asambleas que se juntaron, ¿cierto?, dentro de todo el estallido, debieran poner por escrito también, aunque sea una hojita, cuáles son los elementos que cree que debieran estar en la Constitución, porque en el fondo esos van a ser elementos que para los propios constitucionales les van a servir como un insumo para poder en el fondo generar o incluir los elementos que se requieren en materia medioambiental y otros temas. Eh, Pamela Po Cifuentes, no sabes cuánto te agradezco en nombre del equipo de dirección de La Ventana Ciudadana, pero también te agradezco en nombre de nuestros eh, colaboradores y de nuestros lectores. Lo más probable es que tengas muchas preguntas en la entrevista esta y espero que tus tiempos te permitan responder a nuestros amigos que siempre están inquietos haciendo preguntas respecto a los temas que se tratan en este diálogo ciudadano. Ojalá que el reglamento tenga normas y procedimientos a los cuales espero yo que un amplio contingente de constituyentes ciudadanos o ciudadanos constituyentes libres de la influencia del contagio de los partidos políticos pueda construir una constitución que de verdad cambie de modo significativo el estado de situación de este país y ponga fin a lo mejor a este largo periodo de transición. Pamela, dejo los micrófonos de La Ventana Ciudadana para que toques el tema que a ti te parezca, para que te despidas de nuestros auditores y lectores y decirte, reiterarte en nombre del equipo de La Ventana Ciudadana, que ha sido muy grato, incluso plantearnos las diferencias que hemos tenido en este diálogo ciudadano que necesita y merece seguir creciendo y sobre todo desarrollándose. Exacto, no, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en tema medioambiental hay que, si bien en las prioridades de la gente muchas veces el tema medioambiental no está tan presente, porque obviamente hay otras que son vivienda, salud, etcétera, yo creo que hay que dejar súper en claro que el tema medioambiental no va a, si el tema medioambiental está en crisis, ¿cierto? Lo otro tampoco se va a poder dar. El tema de la salud, la vivienda, etcétera. Entonces, tenemos que en el fondo tener una conciencia ambiental mucho más
amplia, porque el medio ambiente no, como en algún momento, no voy a decir quién, pero en algún momento una persona de gobierno planteaba que ¿por qué cuidar los glaciares si en el fondo no hay ositos polares? En el fondo esa era la lógica. Entonces, entonces se hace necesario que haya una conciencia de cómo el medio ambiente va interrelacionando todo. Entonces, en ese sentido, ojalá que existan muchos más defensoras y defensores del tema medioambiental, porque esto es crucial. O sea, de verdad que es un poco de vida o muerte el tema y de colapso o no de la sociedad como la conocemos. Entonces, si ya la pandemia nos mostró un botón, esto es mucho más grave, es una crisis muchísimo más grave lo que se viene. Y hay muy poco tiempo, o sea, son solo 10 años. Lamentablemente tenemos 10 años para limitar la temperatura en 1,5 grados para tener un cambio climático más seguro. Así que, y todas y todos y todes podemos tener un aporte desde la vereda individual, colectiva, etcétera. Permíteme, Pamela, darme el último gusto. A propósito de lo que tú decías y para avalar mi tesis de que estamos cada día menos inteligentes, sobre todo en Chile, producto del neoliberalismo a nivel mundial y particularmente en Chile acentuado con la dictadura que nos dejó a todos más limitados. Tú hablaste de los glaciales. Hoy día conversaba con Ochi eh, y nos reíamos con pena, nos daba risa y pena. Este país en una cumbre internacional llevó un glacial. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? España 92. Pero pero ¿cómo es posible que Así fue, alguien que gobierna un país tome una decisión de ese tipo? así es. Así de Fue tontos estamos. así, en España 92 me acuerdo yo que fue muy ridículo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Con razón seguimos haciendo puentes. Ay, Pamela, un abrazo grande y te listo, muchas despedimos con gracias. mucho cariño. Muchas Espero te haya gracias, que estén gustado bien. este Sí, diálogo no, ciudadano. muchas gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación.